Y bueno, pues te voy a presentar a mis invitados que ya también los pasaré a la otra estación. Claro, pues. Bienvenidos, aquí está Roberto Sánchez. ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Liz. Bien, estamos Bienvenido. bien, estoy bien, muchas gracias, listos para platicar a gusto aquí los tres. Y bueno, yo tengo a los Sánchez hoy de invitados, ¿verdad? Sí, también ¿verdad? está Luciano Sánchez, sí. ¿Cómo estás, Luciano? Buenas tardes. Muy bien, hola. Bienvenido, un gusto, como siempre. Igualmente, muchas gracias, Roberto. Volvemos a Hace las andadas, mucho que Luciano. ya no estábamos por acá. Sí, Exacto. están plática Compartiendo. y plática los dos. No y parecemos, ey, parecemos Ya comadres. tenemos Sí. Un año sin hablar. Un año sin verse. Está bien, se ven con más gusto. Sí, Exacto. ¿verdad? Sí, no es cierto. De todos modos se ven con gusto. Bueno, pues vamos a platicar aquí con Roberto, que bueno, tú ya lo sabes, él es coach, y con Luciano, quien es tanatólogo. Y vamos a platicar, me gustó mucho este tema, les digo ahorita, ay, no, es que de verdad hay tanto por dónde irse con este tema que vamos a ver cómo lo ponemos en orden para que tú te lleves un verdadero mensaje, ¿no? Bueno, muy bien. En tu caso, Roberto, ¿cómo defines un problema? Es muy similar. Un problema tiene que ver con dos intenciones que están chocando. Y la manifestación primaria de un problema es la preocupación. Es como que el síntoma primordial. Vemos a alguien preocupado, indicador clarísimo de que tiene algún problema, ¿no? Ojo, real o imaginario, que es de lo que vamos a dialogar Exacto. mucho el programa. De hecho, platicábamos hace unos días que íbamos a invitar a las personas a una dinámica que nos llamen y nos Sí. platiquen algún programa, ¿te acuerdas? Lo Sí, platicamos. sí. Y aquí analizamos junto contigo, con Luciano, si es problema o no es problema No es problema. realmente. Porque el tema es problemas donde no los hay. Así De eso es. vamos a hablar, ¿no? Fíjate que hay una cosa muy interesante en los problemas, que lo mencionas, y que es que no sabemos diferenciar cuando un problema tiene que ver con algo necesario y cuando un problema tiene que ver con algo importante. Y entonces mezclamos lo importante con lo necesario o lo necesario con lo importante. Y entonces la gente pierde la percepción y pierde la perspectiva de cómo se tienen que resolver. A ver, pon un ejemplo de un problema que se puede considerar necesario y otro importante. Por Algo ejemplo, muy básico. es necesario que comamos. Ajá. ¿Sí? Eso es necesario. Eso es necesario. Pero no es importante que yo tenga que comer carne 3 veces al día. Y decía, el 90% de los problemas por los que me preocupé nunca existieron. Entonces, ahorita tú hablabas de problemas reales y problemas imaginarios. Ujú. ¿Cómo podemos definir unos y otros? Aquí tiene mucho que ver con el asunto, y lo mencionaba Luciano, y da para pie para mucho el análisis, porque una cosa es realmente las necesidades y otra los deseos. Él lo mencionaba con unas palabras, otra manera de expresarlo es esto. O sea, hay personas que se problematizan enormemente por todos los deseos que tienen, cosas que no son básicas ni fundamentales, cosas a las cuales no hace falta que estuviéramos tan apegados. O sea, estoy sufriendo porque no voy a poder ir a ver a fulanito de tal al baile de no sé qué. Y sufro y lloro y me desespero y voy y pido prestado y me peleo con no sé quién y ya hice todo un drama y hasta mis papás me tuvieron que dar lana. ¿Por qué? Porque ya, o sea, ya por favor, ten la lana, pero ya no llores, ya no hagas berrinche, ya no hagas problema. Estas personas, como están tan apegadas a que todo les tiene que salir bien en la vida, arman problemas donde no los hay. Y ahí empezamos realmente a tomar el tema. Un problema tiene que ver con algo que realmente es fundante, que realmente es fundamental, como bien lo comentaba Luciano, porque las demás cosas son simplemente elecciones en las cuales yo como persona tendría que tener la capacidad para desecharlas o aceptarlas a voluntad. Fíjate qué importante. O sea, debemos ejercitar un grado de desapego de las cosas que en la vida son opcionales, Claro. porque si no somos esclavos, Liz. Así Y es. esto realmente nos lleva a otro tema fundamental, que es el de la verdadera libertad. Una persona que está pegada a 1000 cosas no es libre. No, Entonces, qué horror. por ahí es una parte importante para que la reflexión, y muy práctica. Dice, hola Liz, muy buenas tardes. Dice, para mí es un problema, una situación que estás viviendo difícil como la enfermedad o como la economía, pero que al final de cuentas es un aprendizaje de vida y hay que verlo así. Mi nombre es Alex y les mando un saludo a mis 3 hijos y a mi esposa Blanca. Muchas gracias, Alex. También dice por acá, dice, hola, oye, si yo también me arrepiento, por cierto, porque siento que hice daño a mi hijo, lo hice antisocial, porque recién nacido no lo sacaba, porque la gente lo quería conocer, Sí. y bueno, y lo iban a destapar y tenía miedo que se enfermara. Yo Así creo que es. esto nos pasa a muchas mamás, ¿verdad? Es el primer hijo. Sí, y siento que mi niño es impaciente, nervioso, enojón, Así porque es. yo se lo transmití.
Bueno, precisamente por aquí nos vamos a ir también, ¿verdad, Luciano? Porque bueno, hablábamos de... Luciano también fue así, según ya me lo dicen, entonces Sí, ya yo no me también sentí fui tan así. mal. ¿Tú no fuiste así, Robert? No. Fíjate que yo, continuando con las anécdotas, yo cuando mis hijas estaban pequeñas, por ejemplo, ya sabes la abuelita, ¿no? La abuelita sobreprotectora. Ay, mi hijo, es fetercito, mira esto. Déjala que se enferme. Es que está lloviendo, déjala moje. O sea, en vez de desarrollar, Liz, fíjate qué interesante, en vez de desarrollar una atmósfera, un halo de preocupación, no nomás en la mamá, sino en el hijo, en vez de eso, un halo de, no te preocupes, estate en contacto con el universo físico. Y a veces eso es más terapéutico que el protegerse tanto. De acuerdísimo contigo. O sea, y por ahí se hacía, y créeme que mis hijas físicamente, digo, son muy sanas, afortunadamente, y siento que por ahí, por ese lado, aunque he cometido muchos errores, por ese lado, Por eso sí le atinaste. ahí sí le atiné. Bueno, es el primer hijo, ¿no? Yo con el segundo, No, ya con experiencia, claro. mójese, mijo, mójese, todo come frío. No. De verdad, Y hasta se te no olvida se en me el enferma. súper. Oye, pero no se me enferma. Serenidad, no de verdad, o sea, Agarrar es en serio. defensas, crean defensas. ¿Cómo van a crear Claro. defensas si no los dejas que se enfermen? Claro, o sea, estamos todos de acuerdo en que hay ciertos límites y hay ciertos Claro. extremos, pero dentro de esos límites, de repente exageramos. Sí. Ahora, aquí yo brevemente y rápidamente, ¿qué hay atrás de esto, Liz? Porque esto también es lo interesante. Atrás de esto hay dos papeles, el de víctima y el de quererse hacer el héroe, de la mamá Sí. o del papá, Sí. la neta, la verdad. Sí, O sea, vean cómo me sacrifico por mis hijos, vean cómo entonces, wow, la adoración de la mamá. supermamá. O la cuestión de, mira, fíjate, soy el héroe, yo estoy pudiendo, soy alguien. Aguas cuando lo hacemos de una manera que no nos damos cuenta conscientemente que es nada más por llamar la atención. Eso aguas. Y luego, ya con esto termino, generamos en la persona una situación de indefensión. ¿Por qué? Porque si mi mamá no me dice ponte el suéter, si mi mamá no me dice esto y lo otro, no lo hago. Y luego ando protegiéndome mal, en vez de yo aprender a cuidarme por mí mismo y tomar decisiones responsables desde la niñez. Eso es importante. Así es, muy, muy importante. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto como papás? El que guste iniciar. Yo comento una, tengo dos muy concretas, no nos va a dar el tiempo para las dos, voy a comentar una para que Luciano también nos pueda hacer favor de comentarnos. Pero retomando el mensaje de Alex, que nos hizo el favor de mandarnos un mensaje, ella comentaba que la enfermedad y la economía pueden ser un aprendizaje de vida. Ojo, Alex, siempre y cuando estemos observando y mirando, ojo, porque cuando no, se te pasa la vida de noche. ¿A qué me refiero? Y ahí va el consejo concreto. El consejo concreto, señor, señora que nos está escuchando, súbale al radio, súbale el volumen, es el primer error, Luciano, desde mi perspectiva, es no identificamos cuál es el verdadero problema. Sí. Ejemplo, nunca tengo dinero. Señora, ese no es el problema. El problema es cómo usted gasta. ¿Sí ves la diferencia tan grande? Claro. Enorme. Otro ejemplo, peleo mucho con mi pareja. Ese no es el problema. El problema es cómo usted se comunica, señor, señora. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque necesitamos repensar y reinterpretar a qué le estamos llamando problema, Liz. Y desde ahí empieza el problema. No es un juego de palabras. De ahí empieza el problema. O sea, lo que estoy etiquetando como problema es nada más una manifestación de lo que lo está originando. Mi falta de comunicación. Todos los hombres son iguales. A ver, señorita, no todos los hombres son iguales. Son sus decisiones, sus pésimas decisiones de pareja que usted toma. ¿Ya miró sus decisiones de pareja? Ah, no, pues no. Pues ahí está. Así es. Y le doy la palabra a Luciano para que nos comente también su punto de vista. Pues sí, yo solo para terminar haría hincapié, hay personas a las cuales estas situaciones de problemas se les conflictúa demasiado, lo llevan a extremos demasiado fuertes y creo que en estos casos sí requieren de ir con un profesional de la salud. Sí requieren de un psiquiatra, sí requieren de un psicólogo, requieren de toda una atención. No todos podemos resolver los problemas de la misma forma. Esa es otra de las cosas. Lo único que estoy aquí puntualizando es para todos aquellos que sienten que se agobian demasiado y que hay una sintomatología en el cuerpo de opresión, falta de aire, taquicardias, o que si tienen desfallecimientos o dolores de cabeza, sí requieren de una atención mucho más especializada y requerirán de mucha más paciencia y amabilidad con ustedes mismos para salir de estas situaciones, porque ya estamos hablando como de palabras mayores. Entonces,
Si no es lo mismo dar el consejo y decir, ay, no te preocupes, haz esto, a cuando estás viviendo una situación ya de ataques de ansiedad o de angustia mayores. Entonces ahí sí hay que poner la atención adecuada y que los familiares tampoco no minimicen el problema, porque ese también es otro punto que también se debería de hablar, de quienes minimizan los problemas, ¿no? Claro. Oye, fíjate, en ambos comentarios que hicieron, pues hay cosas importantes, ¿no? Eso que dices, Roberto, vete a la raíz, ¿cuál es realmente el problema? Claro. Yo creo que de ahí empiezas a tomar conciencia. Claro. Yo siempre he dicho, si no conoces el origen de la situación, que yo le digo mucho a la gente, es que quítale el título de problema. Finalmente son experiencias que tenemos que vivir, porque la vida no funciona de manera perfecta y conveniente para todos. Claro. Hay situaciones que no son convenientes, que son dolorosas, que te exigen mucho de ti, aceptación, tolerancia, humildad, etcétera. Y pues te tocaron, ¿no? Pero siempre debe de haber un aprendizaje en esas situaciones. Sin embargo, como dices muy bien, Luciano, hay situaciones que se convierten en enfermedad. Sí. En ya no puedo solamente con una actitud o Así con un es. buen pensamiento tener ese control. Sí. Me enfermo. Es donde la gente cae en situaciones depresivas, que inclusive necesitan medicamento, Sí. que caen en el alcohol, que También. caen en adicciones o en otro tipo de excesos por esa ansiedad o por ese miedo, por esa tristeza que los rebasa. Entonces ahí es donde sí sería importante tomar esa responsabilidad y decir, bueno, tengo que acudir a ayuda, Así es. por un lado, y por otro también lo que mencionas, ¿no? No minimices ni siquiera lo que puede representar un problema para tu hijo pequeño, ¿no? Escúchalo a su nivel y a su edad. Lo que le esté haciendo sufrir significa un problema, y yo creo que desde ahí como papás tenemos la obligación de enseñarlos a enfrentar y a resolver y a hablarlo inclusive, Así es. porque sabemos que algo que te enferma es guardarte las cosas, ¿verdad? Claro. Bueno, pues no será la última vez que platiquemos aquí es más, yo no sé, yo considero que nos faltó mucho que hablar de esto. Este tema da para mucho más. Da para mucho. Entonces, Mucho más. bueno, la próxima semana vamos a tener otros 2 invitados que no serán ellos, pero la otra, ellos ya nos acompañarán y continuaremos un poquito Hablando de compartiendo de claro. este tema, ¿no? Por lo pronto, pues les quiero agradecer a los dos. Nos vemos en tu recuerdo. Gracias. Claro que sí, te recuerdo a partir de lunes. Sí, a partir de lunes. Muchas gracias a los dos. Y Suseli, muchas gracias, Suseli, por este tiempo que fue breve, pero que de verdad, de excelente forma contamos contigo para que este programa saliera muy bien. Muchas gracias, Suseli. Y bueno, a ti que me escuchas del otro lado, acuérdate, a partir del día lunes estaremos en tu recuerdo 95.9, en el mismo horario de 2 a 3 de la tarde, compartiendo contigo cosas que espero de verdad, de todo corazón, que al escucharlas te lleven a un nivel de conciencia que te hagan sentir feliz y vivir un poquito más libre. Yo me despido, muchísimas gracias, nos escuchamos el lunes, soy Lizeth Martel y te deseo un excelente y maravilloso fin de semana. Hasta el lunes.